Omi Descovy, del que ya hemos hablado alguna vez en este canal, que se define a sí mismo como biógrafo de Harry y Meghan. Biógrafo no sabemos si autorizado, pero sí es verdad que definido por muchos medios británicos como un amigo cercano a la pareja. Ha querido romper el silencio sobre muchas de las especulaciones que se están haciendo sobre Kate Middleton. Él fue noticia la semana pasada, justo antes del comunicado, porque borró un tuit en el que decía que pues que no se estaba siendo del todo transparente con la verdad y que se estaban ocultando muchas cosas. Él decidió borrar ese tuit, dijo que él respetaba la situación de Kate, por supuesto la enfermedad, pero vamos, igualmente le metieron caña por parte de los medios británicos. Es un personaje bastante polémico, creo que tiene unos 40 años, pero aparenta 20. Está súper operado, no es este señor es el biógrafo de Kate. Y bueno, pues ahora ha querido romper el silencio, no tanto en la línea que se está convirtiendo en tendencia sobre la manipulación gráfica del vídeo comunicado de Kate Middleton sobre el cáncer. Pero como están surgiendo muchas noticias, muchas incoherencias por parte de diarios que en un principio, pues siempre habían atacado a William y a Kate, como por ejemplo The Sun, que William se embolsó un montón de dinero porque este tabloide no tuvo otra cosa que hacer que publicar escuchas ilegales y evidentemente ganó el juicio. Omi Descovy ha querido hacer una cronología, ya que ahora todo ha cambiado. Hoy, por ejemplo, el diario The Sun se hace eco de la noticia de que mucha gente... yo creo que es una noticia un poco prefabricada, pero se están haciendo eco todos los medios, ¿no? Que a raíz del anuncio de Kate sobre el cáncer, pues que muchas personas han llamado y se han puesto en contacto con asociaciones, pues como gracias a que Kate ha concienciado, ¿no? El titular es "La valiente Kate salva vidas". Claro, esto tiene buena dosis de peloteo y extraña porque este diario había sido bastante crítico con William. Evidentemente no hay que ser un lince para entender que aquí algo se está cociendo. Y Omi Descovy pues ha querido hacer una cronología sobre lo que oculta la verdad de todo lo que hay detrás de la enfermedad de Kate Middleton. Lo que siempre ha mantenido él es que el matrimonio entre Kate y William no estaba bien y sobre todo poniendo como causa principal a Rose Hambury. Rose Hambury, que no olvidemos, por lo único que ha demandado, ni siquiera sabemos si ha demandado, ha enviado un comunicado a un presentador norteamericano por un monólogo que hizo sobre la amante de William. En principio es por la coña que hizo sobre todo eso. En ningún momento ha dicho esta señora esto es mentira, esto es verdad. Vamos a ver qué dice Omi Descovy porque la verdad es cuanto menos gracioso, ¿no? Este biógrafo le hace un traje a Rose Hambury diciendo que era una ex modelo reconvertida a miembro del personal político de 40 años y dice que fue brevemente investigadora del político conservador Michael Gove. Todos recordamos las fotos en bikini con Tony Blair. Me hace gracia cómo se pasa a alguien de ser modelo a directamente ser asesora de un político. Pero bueno, y dice que a partir de su matrimonio pues ha tenido fuertes vínculos con la familia real. Ella, pues la pone Omi Descovy implícitamente como el escollo dentro del matrimonio y de sus problemas de Kate Middleton y el príncipe William. Hace una biografía remarcando que está casada con David Rock Savage, el séptimo marqués de Cholmondeley o Cholmondeley, que le saca más de 20 años. Dice que con él, ha tenido 3 hijos, que Lord Cholmondeley es descendiente del primer ministro de Gran Bretaña y que tiene muchos asientos familiares como Houghton Hall en Norfolk o el castillo de Cholmondeley cerca de Belfast en Cheshire.
dice que la relación con Kate y con William viene de que eran vecinos en Armer Hall, la antigua casa de los príncipes de Gales, y que más allá de su marido, pues que ella tiene vínculos lejanos con la familia real, porque su abuela materna, Lady Elizabeth Lambert, fue una de las damas de honor de la reina Isabel II en su boda con el príncipe Felipe. Bueno, esto es aquí como la dama de honor de Leticia, que una era su prima y la otra era una heredera de Codorniu, si no me equivoco. Pero bueno, vínculos. Y entonces, para exponer un poco al diario The Sun, ¿no? Y esta línea editorial que está teniendo, exigiendo prácticamente que lo de las redes sociales, lo que se está diciendo y demás, pues dice, ojo, en 2019 la prensa británica informa que Kate Middleton había experimentado una ruptura con Hanbury. Amiga, vecina, las dos mujeres se habían hecho amigas cuando la realeza vivía en Armer Hall, mientras el príncipe William trabajaba como piloto en el servicio de ambulancia aérea de East Anglian de 2015 a 2017. De hecho, el diario The Sun, que ahora hace la pelota a Kate y a William, llamó en su momento a Rose Hanbury la rival rural, clasismo poquito, y de Kate Middleton, y se afirmó que las dos mujeres se habían peleado por razones desconocidas. El artículo fue retirado de la web. Esto ya hemos informado, que aquí de repente aparecen y desaparecen, e incluso con el mismo artículo se cambia el nombre y se le pone a Harry y a Meghan Markle como protagonistas de una noticia que jamás ha existido. Dice, la supuesta ruptura entre las mujeres se convirtió en material para la especulación pública sobre qué había ocurrido detrás de escena, con rumores de una supuesta aventura entre Hanbury y el príncipe William corriendo desenfrenadamente. Pero el periodista británico Richard Kay pronto publicó un artículo en el Daily Mail en el que intentaba dejar las cosas claras, afirmando que ambas partes estaban considerando emprender acciones legales. Esto ya también lo contamos en su momento. Lo que no contamos, y cuenta Omi Descovy, es que la especulación se calmó a pesar de que el columnista británico Giles Coren tuiteó, y pronto lo borró, un tuit hacia Rose Hanbury diciendo: todo el mundo sabe sobre el asunto, cariño. Giles Coren es uno de los máximos defensores de William y Kate, Quiero decir que no es una persona como Omi Descovy que se posicione a favor del otro lado, y estaba culpando al amante. Pues todo esto lo está sacando ahora Omi Descovy. Bueno, dice que Rose Hanbury en muchos momentos intentó provocar a la propia Kate Middleton. Dice, como por ejemplo, cuando asistió al funeral del príncipe Philip en 2022 y al funeral de la reina Isabel en septiembre del mismo año. Incluso dice que por la influencia de su marido puso a uno de sus hijos como paje en la coronación del rey Carlos, a la que también asistió ella. En 2023, una fuente le dijo al Daily Beast que nunca había habido enemistad entre Kate y Rose y que todos los rumores eran un montón de basura. Dice que la familia son antiguos aliados de la corona. Sigue Omi Descovy haciendo una biografía de esta chica, una biografía que no la deja bien, lo digo claro, la deja como una trepa. Dice que viene de una familia humilde, que empieza como modelo, que se la ve en las fiestas con Tony Blair, que de ahí pasa a de repente ser asesora política hasta que pega el pelotazo casándose con David Rock-Savage. A mí tampoco me parece bien la manera en la que tiene esta persona de posicionarse, y sobre todo porque deja a los pies de los caballos a Harry y a Meghan presentándose como su biógrafo. Pero bueno, recoge ahora los últimos rumores a partir de la enfermedad de Kate Middleton, es decir, desde enero, ¿no? Que dice que se reanuda el rumor de más encuentros entre William y Rose.
hasta que ocurre este aviso de demanda, este comunicado de los abogados de Rose Hambury hacia Stephen Colbert, por su monólogo en el que, bueno, pues se cachondea un poco de la marquesa de Cholmondeley. Y por cierto también hace gracieta con el título este de Cholmondeley. Los ingleses dicen Cholmondeley, pero por abreviar, pero es que realmente es Cholmondeley. Pero bueno. El caso es que esto a la señora pues le ha sentado muy mal, a Rose Hambury. Y dice que esto es una pataleta, una rabieta, porque ella esperaba que Kate y William se divorciaran a principios de año o emitieran un comunicado de cese de la convivencia. Aquí el paralelismo lo tenemos claro, nombre de Camila sobrevuela sobre todo esto. Y bueno, pues un momentín. Perdón, sigo. Que Omi Descovy siempre había dicho como que no había pruebas suficientes, pero que con todo lo que ha salido, bueno, pues que ahora más que nunca pone el foco en Rose Hambury, porque dice que en ese sentido William no tuvo problemas para arrojar a su hermano Harry debajo del autobús, ¿no? Una frase muy inglesa y que viene recogida en su libro Endgame. Vamos a ser claros con todo este tema de Rose Hambury, porque a pesar de que ahora veo a muchos medios plegarse un poco a la defensa que hacen los medios británicos del matrimonio entre Kate y William, sí existen movimientos por parte de esta persona, y además si nos vamos ya a su biografía, en fin, que hacen pensar que evidentemente esta señora oculta más cosas de las que en un principio se dicen, que no es precisamente una perlita. Y dentro de todo esto, pues a mí sí me hace pensar bastantes cosas, referentes, más allá de que Omi Descovy pues tenga un poco su propia línea editorial y su propia agenda, sobre que evidentemente aquí pasaba algo. Si esta señora quisiera haber desmentido cosas, las podría haber hecho. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que es que al final lo de no des explicaciones y no comentes nada está jugando un poco en su contra. Y es verdad que ahora mismo Kate Middleton cuenta con muchísimas simpatías. ¿En qué lugar deja esto a Rose Hambury? ¿La ponemos como una simple persona inocente acuciada por los rumores o algo más? Pues os dejo eso para reflexionar. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, apoyar al canal, más vídeos aquí en el canal secundario. Gracias por estar ahí.